¿Alguna vez has escuchado hablar del asesino en serie conocido como The Night Stalker? Durante los años 80, Richard Ramírez causó terror en las calles de Los Ángeles mientras cometía una serie de brutales asesinatos. En este video te llevaremos a través de su aterradora historia, desde su infancia hasta su captura y juicio. ¿Estás listo para conocer el hombre detrás de uno de los casos criminales más notorios de la historia de Estados Unidos? Dale al play y descubre todos los detalles. Nacimiento y vida familiar. El nombre del acosador nocturno elegido por sus padres al momento de nacer fue Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Este nació en El Paso, en el estado de Texas, el 29 de febrero del año 1960. Sus padres, Mercedes Muñoz y Julián Ramírez, eran inmigrantes mexicanos. El matrimonio entre Mercedes Muñoz y Julián Ramírez fue bastante conflictivo. El padre de Ramírez, trabajador de una empresa ferroviaria, era un hombre violento que acostumbraba a golpear salvajemente a su mujer y a sus hijos también. Al igual que muchos perfiles de asesinos en serie, Richard Ramírez en su niñez estuvo inmerso en un ambiente violento, dadas las múltiples palizas que le propinaba a su padre. Siendo aún muy pequeño, tuvo un accidente en el parque, donde recibió un duro golpe en la cabeza que le produjo convulsiones, por lo que fue diagnosticado con epilepsia, la cual le duraría hasta el periodo de la pubertad. Problemas en la niñez y malas influencias. Richard, nacido en el seno de un matrimonio disfuncional, tuvo severos conflictos en su niñez dado el carácter maltratador y golpeador del padre. Y, unido a esto, sería fuertemente influenciado por su primo de nombre Mike, el cual fue un militar que había servido en la guerra de Vietnam. El primo de Richard solía contarle anécdotas sobre las diversas torturas y mutilaciones que habría realizado a diversas mujeres vietnamitas. Y además le mostraba imágenes de los horrores que realizó, tales como violaciones, torturas y asesinatos. También le enseñaría a Richard técnicas para asesinar, las cuales habría aprendido en el ejército estadounidense. Richard Ramírez y su primo Mike establecieron una relación muy cercana y estrecha, reuniéndose constantemente a compartir ideas entre satanismo y fumar marihuana. En esta cercanía, Richard, también llamado Ricky, presenciaría las duras palizas que el primo Mike solía propinarle a su esposa, y esto le hacía sentir cierto morbo. El inicio de una carrera criminal. Bajo la influencia de su primo Mike, Richard iniciaría a muy temprana edad su carrera criminal. Cuando se drogaba junto a su primo Mike, ambos salían a la calle a robar para poder comprar droga. Y desde allí comenzarían los desmanes y actos criminales de Ramírez. Ya para el año de 1977, Richard Ramírez, con apenas 17 años, sería encerrado en un reformatorio juvenil, teniendo a sus espaldas una serie de acusaciones por delitos menores. Más tarde, en el año de 1982, sería arrestado y además juzgado por posesión de drogas, para luego salir en libertad condicional con cargos. Tiempo después, se mudaría a San Francisco y posteriormente a la ciudad de Los Ángeles. Para este momento, Richard se habría convertido en un adicto a la cocaína y seguiría cometiendo delitos menores como el robo. En adelante, se volvería un experto en el manejo de armas de fuego y pasaría a formar parte de una secta satánica. En el año de 1983, Richard regresa de nuevo a la cárcel por haber robado un automóvil. La condena duraría 1 año, pero el acosador nocturno nunca vería como opción el reformarse, por lo cual seguiría consumiendo cocaína y cometiendo delitos, que con el tiempo se volverían grandes crímenes. Cuando Richard Ramírez comienza a cazar sus víctimas para violarlas y posteriormente asesinarlas, en ese momento crucial solía escuchar una canción del grupo de rock AC/DC titulada Nightcrawler, cuya temática trata de una historia que relata el miedo que una persona siente al estar sola en casa y a altas horas de la noche, percibiendo la presencia de alguien que la observa. Desde aquí nacería el famoso apodo con el cual se identificaría en adelante a Richard Ramírez como el acosador nocturno.
Víctimas. Número 1. Jenny Winkle. El 28 de junio del año 1984, Richard Ramírez, el acosador nocturno, tras consumir cocaína, salió en su coche y se detuvo en la calle de Gloucester Park, en Los Ángeles, frente a la casa de una anciana de 79 años de edad de nombre Jenny Winkle. El asesino entró por la ventana y atacó a la anciana, violándola para luego apuñalarla y propinarle múltiples laceraciones que le ocasionarían la muerte. Número 2. María Hernández. El 17 de marzo de 1985, Richard Ramírez, en horas de la noche, merodeaba la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. Esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudios, Daily Okazaki. Richard entró al garaje de la casa de María y le disparó a matar. La chica, de forma instintiva, en el momento en que el asesino le dispara, levanta la mano donde ella llevaba las llaves del coche y en ese momento la bala rebota en las llaves y la víctima se deja caer al suelo fingiendo su muerte. Por lo que cuando Richard se descuida, la víctima logra escapar con vida. Okazaki, la compañera de María, al escuchar la detonación se esconde. Pero debido al nerviosismo, se asoma y el delincuente le propinó un disparo asesinándola. Con este crimen, ya Richard Ramírez había despertado el diablo que llevaba dentro. Y no contento con lo ocurrido, emprende la búsqueda de una nueva víctima, que acabaría en que esa misma noche se encargaría de asesinar a la joven Tsai Lian-yu. Número 3. Asesinato del matrimonio Sazara. Habiendo pasado tan solo 10 días del cruento ataque ocurrido el 17 de marzo de 1985, el 22 de ese mismo mes, el acosador nocturno asesina a Vincent Sazara, de 64 años de edad, y Maxine, su esposa, quien contaba con 44 años. Este matrimonio era dueño de una pizzería en la ciudad de Los Ángeles. Ramírez entra al hogar de los Sazara y asesina de un disparo a Vincent Sazara. Posteriormente, se encarga de abusar sexualmente de Maxine para luego asesinarla apuñalándola, hasta sacarle los ojos. Cuando el asesino fue juzgado años más tarde, confesaría en un tono muy frío que le sacó los ojos a la víctima estando viva. Ya para ese entonces, las autoridades se encargaron de desplegar un operativo policial, el cual no obtenía resultados. Richard Ramírez nunca mostró un patrón a la hora para ejecutar sus asesinatos, ya que este solía cambiar el tipo de armas para cometerlos. Además, en ocasiones robaba a sus víctimas y en otras no lo hacía. Por tal razón, este caso resultó complejo y obstaculizador para las investigaciones que se llevaban a cabo de las autoridades competentes. Número 4. Asesinatos de William y Lily Doy. En el año de 1985, el acosador nocturno nuevamente sale al ruedo a atacar a nuevas víctimas. Esta vez se trató de un matrimonio de ancianos, cuyos nombres eran William y Lily Doy, de 66 y 63 años respectivamente. Como era de costumbre, Richard Ramírez irrumpe en la casa del matrimonio a la medianoche, donde le da un disparo al anciano, y en ese momento su esposa comienza a gritar en su habitación, y el asesino la amenaza y la golpea salvajemente. Posteriormente, la lleva donde el marido se encuentra agonizando y la obliga a entregarle el dinero y las joyas. Luego de esto, la lleva de nuevo a la habitación donde la agrede sexualmente. El anciano, herido de gravedad por el balazo de Ramírez, tuvo la fortaleza de llamar al 911, pero no pudo emitir ni una sola palabra. Sin embargo, el servicio de emergencias logró rastrear la llamada telefónica para dar parte a la policía inmediatamente, la cual llegó al hogar de los ancianos con una ambulancia. Pero ya para ese momento, el asesino había escapado. Tristemente, William Doy no logró sobrevivir, pero su esposa sí. Por lo que en adelante, ésta se encargaría de dar a la policía la descripción exacta del asesino. Arresto y condena. El 24 de agosto del año 1985, Ramírez ataca a William Carn y a su novia. El asesino hiere de gravedad a William y posteriormente ataca a la chica agrediéndola sexualmente. Luego de consumado el horrible hecho, la chica llamó al 911.
Simultáneamente, un vecino de la zona, al ver un coche estacionado de manera sospechosa, decide apuntar su matrícula y se la entrega a la policía, la cual logra encontrar el vehículo pero no al asesino. Sin embargo, las investigaciones policiales prosiguieron y se encontraron las huellas dactilares de Ramírez en el vehículo, las cuales posteriormente fueron confrontadas con la base de datos y por fin encontraron el rostro del acosador nocturno. La fotografía sería difundida por todos los medios de comunicación. Cuando Richard Ramírez decide regresar a la ciudad de Los Ángeles, es inmediatamente identificado por las personas que se encontraban en la estación de autobuses. Este intentó huir en un vehículo robado, pero la comunidad lo atrapó. Y en ese momento, la policía tuvo que intervenir, ya que iba a ser linchado por la multitud de personas que allí se encontraban. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, fue sentenciado en el año 1989 a pena de muerte e inmediatamente recluido en la antigua cárcel de San Quentin en California. Sin embargo, debido a las muchas apelaciones, esta no llegó a consumarse. Richard Ramírez falleció por insuficiencia hepática el 7 de junio del año 2013, a los 53 años de edad. Conclusión: la historia de Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, es una de las más aterradoras y fascinantes de la historia criminal de Estados Unidos. Su serie de brutales asesinatos causó terror en las calles de Los Ángeles durante los años 80, y su captura y juicio llamaron la atención de todo el país. A pesar de que ha pasado más de 30 años desde su captura, su historia sigue siendo un recordatorio de la naturaleza humana y la capacidad de un individuo para causar tanto dolor y sufrimiento.